Bueno chicos, muy buenas tardes. El tema que vamos a trabajar hoy es la bitácora de trading. ¿Cuál es su importancia? ¿Qué debe incluir? ¿Cada cuánto la lleno? Y el verdadero fin y propósito de la bitácora, ¿cierto? Más allá de cualquier cosa, yo he pensado que, o pienso y siento y me he dado cuenta que es una herramienta para mí indispensable, de verdad que es indispensable hasta que yo no empecé a hacer una bitácora y no empecé como a mirar hacia atrás, ¿sí? En mis operaciones, qué era lo que estaba haciendo bien, qué era lo que estaba haciendo mal, yo no empecé a ver resultados reales. Y les digo que yo le empecé a llevar mi bitácora por ahí al año y medio de hacer trading, de estar haciendo trading. Entonces, venía de un montón de desaciertos que ni tenía idea de por qué se estaban dando, ¿cierto? Entonces, esta herramienta o el escribir, el analizar, el estar pendiente, el ver, ¿cierto? Como hacerme esa retroalimentación personal fue lo que me ayudó a mí a ver qué era lo que estaba haciendo mal. Digamos que en principio, que yo creo que todos empezamos por ahí, es tomar muchas operaciones al día, ¿sí? Yo podía en un día tomar 10 11 12 operaciones en un día, entonces ganaba, perdía, cuando perdía, perdía demasiado, ¿sí? Y era en parte, ¿por qué? Pues porque no tenían ni una estrategia, ni un plan, estaba en 300 canales de señales, ¿cierto? Porque cuando uno empieza aquí, lo primero que uno hace es canales de señales, grupos de señales, meterse a cuanta operativa en vivo, ¿sí? Porque uno quiere es, tiene como esa ansiedad de ganar, ganar, ganar y de sacar al mercado y termina siendo al revés, termina el mercado sacándole a uno absolutamente todo, ¿cierto? Entonces el objetivo hoy es que veamos por qué es importante una bitácora y cómo llevarla adecuadamente. Entonces me gustó mucho esta frase que encontré en uno de tantos libros que me leí últimamente y dice, un trader sin bitácora es como un piloto sin instrumentos. Puede que llegue al destino, pero no sabrá cómo ni por qué. ¿Qué rescato yo de esta frase o qué veo yo muy significativo en esta frase? Que si yo no sé cómo llegué, no soy capaz de repetirlo, ¿sí? Si yo no aprendí el camino, si yo no aprendí la ruta, no voy a ser capaz de repetir eh, esa operativa, no voy a ser capaz de volver a tener un profit, ¿cierto? Porque simplemente fue la suerte obrando, ¿verdad? Entonces, una bitácora en sí es un espejo real y objetivo de mis operaciones. Si yo la hago a conciencia, si yo la hago de manera juiciosa, para esto me sirve una bitácora, para identificar qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Además, te permite detectar patrones personales de error y éxito. ¿Por qué tomé una reentrada? Ahorita les voy a mostrar o les voy a explicar pues como las diferentes casillas que lleva una bitácora y su importancia eh, en el tema de los patrones. Me ayuda a tomar decisiones basadas en datos y no en emociones. Recuerden que el trading es un juego psicológico. Operar es muy sencillo. El análisis de gráficos es supremamente fácil. Fácil. Entender qué es un spike, qué es una tendencia alcista, una bajista, un soporte, una resistencia es básico. ¿Qué lo complica? La emoción que yo le pongo, ¿cierto? Llámese miedo, llámese avaricia, llámese ansiedad, ¿sí? O llámese necesidad, ¿sí? Además te enseña a evaluar un proceso. Cuando yo evalúo mi proceso, eh, estoy viendo qué voy mejorando o qué puedo mejorar. Y no solamente un trade, o sea, un número azul o un número rojo en el despliegue de mi MetaTrader 5. ¿Sí? Eso a mí no me dice nada. Ganó o perdió, pero ¿y por qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo básico que debe incluir una bitácora de trading efectiva, muchachos?
Primero que todo, fecha de la toma de la entrada, ¿sí? El activo operado, sea un volátil, ¿cierto? O un eurodólar, o si es el oro, o el activo que sea que ustedes operen. Aplica para absolutamente cualquier activo. El tipo de operación, si voy en compra o si voy en venta. En el análisis de la toma de la operación, esto va muy de la mano de la estrategia, ¿sí? Ustedes saben que yo les he dicho, siempre he sido como muy reiterativa en que lo primero que yo debo hacer es definir mi estrategia, ¿sí? O sea, ¿qué es mi estrategia? Mi paso a paso, mi derrotero, el que me dice, paso uno, mirar temporalidad en un día. Paso 2, mirar estructura en 4 horas. Paso 3, mirar retesteos de zona. Paso 4, ¿cierto? Cada uno tiene su estrategia definida, ¿sí? Eh, Poner el resultado, si fue una ganancia, una pérdida y el porcentaje. ¿Qué emociones siento antes, durante y después de la operación? ¿Por qué es importante identificar la emoción? Por lo mismo que les decía ahora. El trading es muy fácil. La emoción es la que me hace a mí cometer errores. ¿Sí? La rabia porque perdí, entonces vuelvo y entro y ni siquiera pienso por qué reentré, ¿sí? O me voy en barrena y hago 10, 11, 12 operaciones porque yo creo, pero en realidad no hubo un paso a paso antes de, sino que tenía afán o tengo un compromiso, entonces tengo que operar, entonces estaba ansiosa, estaba afanada, ¿sí? El aprendizaje de esa operación y si seguí o no mi plan y el por qué. Si no lo seguí, pues obviamente. ¿Cada cuánto se llena una bitácora? Siempre, después de cada operación, sin excusas. En el trading la disciplina es, mejor dicho, es lo mejor que usted puede tener y es lo que más debemos forjar, ¿sí? Así sea más tardecito, así sea por la noche cuando uno vuelve y revisa el mercado, cómo se posicionó, ¿sí? Pero lo importante es que cada vez que usted haga una operación, pues le haga el lleno de la bitácora. ¿Por qué? Porque si no, vamos a dejar pasar cosas importantes. El simple hecho de olvidar cuál fue la emoción por la que entré, ¿sí? Y la emoción, ya lo vamos a ver. Ahorita yo les muestro, me puse a esculcar y a buscar y encontré una bitácora mía de hace un año y de ahí les voy a mostrar qué herramientas tomé para poder mejorar la estrategia, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que cada fin de semana se haga una revisión con preguntas como ¿cuántas operaciones tomé? Si mi plan dice una, ¿por qué tomé 3 en un solo día, cierto? O si mi operación dice 5 a la semana, ¿por qué tomé 10 en la semana? ¿Sí? ¿En cuáles seguí mi plan? ¿Dónde me dejé llevar por la emoción? ¿Y cuál fue mi mayor error y mi mejor decisión? ¿Sí? Por ejemplo, si no operan, yo tuve un tiempo también en que ponía, hoy no hubo trade, hoy en día también lo hago, hoy no hubo trade, no se dio confirmación. ¿Por qué? Porque a veces creemos que entrar al mercado es entrar a operar y no siempre el mercado está posicionado, ¿verdad? Entonces, eso también nos genera como un poco de memoria o va entrenando al cerebro para que él se acostumbre, entienda y normalice que no operar también está bien. Es mejor no operar que perder dinero, ¿sí? Y cada fin de mes hacer un análisis global. Soy rentable, o sea, ¿cómo me fue este mes? ¿Fui rentable? ¿En dónde fallé más? ¿Qué ajustes debo hacer en mi estrategia o en mi mentalidad? ¿Cierto? Entonces, en sí, ¿para qué me sirve una bitácora? ¿Cuál es la funcionalidad de una bitácora? Primero, para dejar de operar a ciegas. Como les decía ahora, la primera frase. Un piloto que llega a un destino pero que no tiene ni idea cómo llegó es un verdadero piloto. Sí, maneja un avión, pero no tiene idea de cómo repetir ese trayecto. Entonces yo como trader, si no tengo una bitácora, ¿cómo sé que puedo repetir o que puedo sistematizar un proceso? Si no tengo cómo evaluar o cómo revisar qué fue lo que hice, bien, mal o tengo por mejorar.
para entender si el problema está en la estrategia, en la ejecución o en la psicología. Para crear una autoconciencia emocional. Las emociones aquí, clave. Para tener un historial que muestre tu evolución. Uno va, esto es como haciendo una obra de arte, ¿cierto? Haciendo una estatua a cincelazos, tin, tin, cada cincelazo, cada vez que yo lleno, me voy haciendo más consciente de qué es lo que estoy haciendo y de cómo lo estoy haciendo. Además, para reforzar tu compromiso con el proceso, no solamente con la ganancia. Recuerden que un trader no se mide por un positivo, por un negativo, sino por cómo ejecuta lo necesario para poder llegar a un resultado. Tips prácticos para mantener la bitácora viva y útil. Hay que ser brutalmente honesto. O sea, no maquille sus errores. ¿Cómo así? Es que tenía un poco de afán. O entré sin analizar. No, porque entró. Tenía rabia, tenía ira, me sentía molesta, me había pasado esto, me había pasado aquello, ¿sí? Incluir capturas de pantalla de las entradas y salidas con las anotaciones. Esto es un básico. No la use para culparse, sino para crecer. ¿Sí? Estamos haciendo feedback. La idea es mejorar. ¿Sí? Más allá de señalar cuál fue el error, es ver cómo voy progresando en el tiempo. Se puede utilizar Excel, Notion, Google Sheets o en cuaderno. Pues mi papá es uno que tiene un cuaderno de todas sus operaciones. Intentamos que aprendiera a hacerlo digital, pero definitivamente no pudo. Lo único que tiene digital son las imágenes. Son las imágenes de cada día, ¿sí? De las operaciones, pero todo el análisis a él le gusta más escribirlo. ¿Por qué? Porque se siente más cómodo, porque le fluye más. Entonces, es muy personal, listo, cada uno lo hace como se sienta más cómodo. Por ejemplo, Notion me parece súper chévere, pero no tengo ni idea de cómo utilizarlo, entonces no me enredo y uso Excel, que es lo más práctico para mí. Evalúa más tu comportamiento que tu resultado. Chicos, el proceso y buscar la mejora constante. Entonces les voy a mostrar acá lo que era mi bitácora. Por favor me cuentan si la ven en pantalla. Esta es una bitácora que empecé en junio del 2024 y la llené hasta enero de este año porque esto era una cuenta fondeada y la quemé. Estuve casi 7 meses, 6 meses, 7 meses con la misma cuenta, ¿sí? Y al final la cuenta pues se perdió, pero igual les quiero mostrar, pues no les voy a mostrar todos los aciertos, porque es que yo soy como ustedes, una persona real, yo también he tenido desaciertos en esto. Porfa, si pueden, me escriben en el chat, si ven, ay, perdón, si ven, si no ven, o pueden activar el micrófono. Sí, 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 está bien. Vale. Si le puedes subir un poquito el zoom, Susi, tan amable. ¿Así? Sí, así yo creo que está bien, sí, dale, gracias. ¿Se lee mejor? Sí. Listo, perfecto. Entonces, la fecha, día, mes, año, qué día de la semana, pues como ven es una bitácora de Forex. El día de la semana en Forex es importante porque hay días en los que hay más movimiento, lunes y viernes no son como tan chéveres para operar, jueves es de noticias impactantes, entonces, ¿sí? ¿Qué ponía yo? El par, ¿cierto? La operación, qué lotaje utilizaba, si salía en beneficio, ponía en positivo y si salía en pérdida, lo ponía en negativo. Anotaba las noticias, que para Forex es importante conocer si hay alguna noticia, por ejemplo, si era una charla de Powell, que es el presidente de la Fed, si ese señor estornuda y ese mercado se sacude, entonces era como para tener en cuenta qué podía pasar, si podía haber un movimiento fuerte, si no podía haber un movimiento fuerte, ¿cierto?
lo que cada uno considere necesario. Digamos que para sintéticos no lo necesitamos tanto, pero para Forex para mí es fundamental. Entonces, parte de mi operativa se respalda en el movimiento del índice del dólar. Entonces, ¿yo qué hago acá? Yo copio, ¿sí? ¿Qué veo? Es una gráfica global, digámoslo, de cómo estaba posicionado el mercado en ese momento. ¿Qué más pongo? Mi operación en baja temporalidad, porque mis confirmaciones son en baja temporalidad, ¿cierto? Por ejemplo, en 15 minutos, ¿sí? Mi trade en alta temporalidad, que lo que ustedes pueden hacer es simplemente pegar el chart de... Ah, los pegué al revés. En las opciones podemos cambiar el diseño para nada más la pantalla que comparte Susi. Ok. Para fijar la pantalla mía. ¿Sí? Entonces aquí mi confirmación en menor temporalidad. Listo. Sentimiento antes. Entonces, ¿qué sentía? Sentía miedo, sentía ansiedad, sentía inseguridad. ¿Sí? Mis observaciones. Entonces, digamos que esto es como un pequeño recorderis de lo que era mi estrategia. Dice, el precio o un order block de compra de 15 minutos y se va al alza. Espero la vela envolvente en X temporalidad. Al ver una pequeña reversión, cierro por miedo a que se vuelva el trade. De XY reaccionó en un order block en quiebre. O sea, en las observaciones que pongo, como el análisis, ¿sí? Lo que yo les decía, que aprendí. Debo confiar en mi análisis. Una semana de pérdidas no determina a un trader. Resiliencia, ¿cierto? Esto es una conversación íntima, ¿sí? Aquí pongo el capital y aquí el porcentaje de cómo va mi cuenta. Y así cada día. ¿Para qué? ¿Ustedes qué creen? Que si yo cierro semana, digamos llego al viernes, y miro todos mis aprendizajes o miro mis sentimientos. Sentimiento antes, rabia. Después, rabia. Expectativa, rabia. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendí? Tengo que aprender a aceptar la pérdida, no hacer trade venganza. ¿Qué aprendí? Evitar ser ambiciosa. Pude haber asegurado 10 pics de profit, pero por querer recuperar lo que había perdido en el euro, dejé perder mi ganancia, ¿cierto? Entonces, vean que esto es como una conversación profunda con uno mismo. Una bitácora es para eso, para usted ver sus errores. ¿Qué aprendí yo con esto? Que a mí las operaciones en las que mejor me van es en un rango riesgo-beneficio en Forex de un 1 a 1, ¿sí? Así como sé que para sintéticos me va mejor un 1 a 3 o un 1 a 4 y hay momentos en los que la puedo dejar correr un 1 a 5, en Forex lo mejor para mí ahora es un 1 a 1, ¿sí? ¿Qué más aprendí? Que después de que pierdo una vez, no vuelvo a entrar. Gane o pierda, no vuelvo a entrar. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer sentimientos que me llevan más hacia la pérdida que hacia la ganancia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? Que ustedes utilicen esto para mejorar cada día. Que cada semana sean juicios, que a final de mes miren esa cuenta y digan, ah, bueno, más un 30%. ¿Por qué fue ese 30%? Ah, porque cada vez que gané se repetían estos y estos análisis o estos patrones en el análisis. O cada vez que perdí se repetían estos y estos patrones en el análisis. O cuando perdí era porque estaba insegura. O cuando perdí era porque tenía rabia. O cuando perdí fue porque fue un trade en venganza. Y así usted no simplemente va ejecutando, haciendo y ganando y perdiendo sin saber siquiera por qué, sino que aprende a encaminarse, ¿sí? Y a determinar y a entender cuándo gana, cuándo pierde y por qué. Entender la razón, conocer esa ruta que funciona y empezar a dejar de lado hábitos que lo único que hacen son sabotearme. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Súper claro. Listo. Entonces, ¿qué les traigo yo hoy?
una propuesta de esta bitácora que a mí me funciona. ¿Qué dice? Tengo una frase de agradecimiento que leo siempre, que veo siempre antes de entrar al mercado. Dice, gracias Dios por la oportunidad de mejorar, por la habilidad, por las personas que me guían en este proceso, por mi salud y por no dejarme vencer. Listo. ¿Qué dice? La fecha, el índice, tipo de orden, entonces aquí pongo compra o pongo venta, ¿sí? Precio de entrada, me gusta mucho para sintéticos poner precios de entradas, precios de salida. Resultado, ya saben, un número positivo si voy en ganancias o un número negativo si voy en pérdidas. Análisis que vi, entonces en temporalidad de un día veo taratata, ¿sí? Y acá mismo puedo poner el link de lo que vi en cada temporalidad. Sentimiento, cómo me sentí, entonces me sentí, no sé, tenía miedo o entré por venganza, ¿sí? Y el análisis del resultado, entonces el trade fue positivo por ta. O el trade fue tomado por miedo y me di cuenta que en el análisis de X temporalidad omití uno de los pasos de mi plan de trading, ¿sí? Y así, cada día, cada semana, lo voy llenando y lo voy revisando. ¿Para qué? Para mejorar. ¿Para qué? Para ir puliendo. Listo. Yo les voy a compartir este formulario, este formato por el grupo para que lo tengan y cada uno pues haga el diligenciamiento de su operativa en este, si lo quiere ya, o si ya tiene uno, pues también. Y la invitación, como les decía la última vez, es que voy a sacar unos espacios para los que quieran. Esta semanita nos reunamos, sea virtual o presencial si están aquí, para que revisemos esa bitácora y empecemos a tomar como planes de acción o planes de mejora. Listo. Y por último, recuerden para siempre esta frase, un trader exitoso no es el que acierta más, sino el que se conoce a sí mismo mejor. Bueno chicos, eso era todo. Voy a dejar de grabar.